This call is now being recorded. Bien, buenos días a todos. El día de hoy, 7 de septiembre del 2021, vamos a dar iniciada la clase de Salud Integral 3. Nosotros vimos nuestra clase pasada que vamos a darle mucho mayor énfasis este curso, ¿no? A lo que es la reproducción. Nosotros en Salud Integral 1 y 2 vimos su anatomía, ¿no? Ustedes conocieron las principales enfermedades que causan algunos patógenos dentro de su sistema, dentro de sus aparatos y sistemas. Y también pues le dimos algo de peso, ¿no? A lo que eran los aparatos reproductores femeninos y masculinos, cuáles eran sus derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos. Y el curso de Salud Integral 3 nos vamos a dedicar un poquito a profundizar, ¿no? El proceso como tal de la reproducción, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes lo entiendan y que ustedes lo conozcan, pues obviamente porque si ustedes conocen, primero que nada, qué pasa dentro de sus células, cómo se forma un bebé, cuál es el desarrollo embrionario de ¿no? Cuáles pueden ser las complicaciones que puedan tener ustedes como adolescentes si es que llegaran a reproducirse en esta etapa de su vida, ¿no? ¿Por qué y para qué? Para que ustedes puedan tener una toma de decisiones consciente si es que llegaran a querer como tal ya ser papás, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a profundizar el tema de la fecundación humana, ¿sí? Bien, nosotros hemos estado conociendo un poquito más acerca de los aparatos reproductores, ¿no? Nosotros conocimos cuáles son cada uno de los órganos que estos formaban, ¿no? Y bueno, la fecundación humana es la unión, ¿no? De dos gametos. Lo vamos también a profundizar en biología, sin embargo, aquí le vamos a dar un énfasis pues más fácil, ¿no? No tan complicado como lo vamos a ver ya en biología. Entonces, para empezar, una reproducción humana se da entre dos individuos, ¿verdad? Siempre tiene que haber dos individuos, ¿no? Un individuo del sexo femenino, ¿sí? Que posee un aparato reproductor femenino y un individuo del sexo, pues macho o del género masculino, y estos tienen un coito, ¿no? Biológicamente se dice así, normalmente lo conocemos como reproducción sexual, ¿no? Relaciones sexuales, ¿no? Relaciones íntimas. Bien, a la hora de realizar este proceso, ¿no? Del coito, se genera la fecundación. Vamos a ir viendo, pues, cada una de estas partes, ¿no? Bueno, ¿quiénes participan? Pues ya lo decimos, mujeres y hombres. ¿Desde cuándo? Pues obviamente desde que los hombres y las mujeres estamos como maduros, ¿no? Reproductivamente. ¿Cuándo es eso? Pues obviamente las mujeres cuando inicia su menarca, ¿no? Y los hombres, pues cuando ya empiezan a producir los espermatozoides, ¿no? Ahí es cuando ya somos, ya podemos, ¿no? Generar a un nuevo individuo, es decir, reproducirnos, ¿no? Para el proceso de la fecundación, ¿no? Es la unión de dos gametos. ¿Cuáles son estos gametos? En el caso de las mujeres, ¿no? Los gametos femeninos son los óvulos, ¿sí? Los óvulos son unas células que se encuentran dentro de unos sacos que se llaman sacos foliculares. Estos sacos foliculares se encuentran dentro de los ovarios. Los ovarios se encuentran, si ustedes recordarán, pues hasta el final de las trompas de falopio. Estos ovarios, ¿no? Tienen muchísimos óvulos, ¿no? Dentro de ellos y se van madurando a lo largo de toda nuestra vida. Los primeros en madurarse, ¿no? Son los que inician nuestra menarca. Y obviamente estos migran desde estos ovarios, ¿no? Por las trompas de falopio hacia lo que es el útero, ¿sí? Cuando
el óvulo no es fecundado, ¿verdad? Lo que pasa es que se descama el endometrio, que es esta capa donde se van a implantar los óvulos fecundados, y se elimina, ¿no? Lo que produce pues el sangrado, ¿no? Bueno, este proceso periódico, ¿no? En el cual el óvulo está madurando y se está desechando, ¿no? O está buscando ser fecundado, ¿no? Se le llama ovulación. Ajá. Este periodo de ovulación, pues es cíclico, ¿no? En muchas mujeres, aunque hay algunos trastornos en algunas que generan que esto no sea cíclico, ¿sí? Es decir, que sea rítmico, que a algunas les baje cada 28 días como relojito, ¿no? Y hay algunas que no, que tienen algunos trastornos, ya sea hormonales, ya sea metabólicos, que hacen que el óvulo no se segregue o que no aparezca la menarca, ¿no? En esta etapa de la adolescencia se consideran cambios fisiológicos normales, sin embargo, posterior al término de la adolescencia tardía, que es por ahí de los 19 años, por ahí así, ya se refiere a un ginecólogo para que se le dé un tratamiento hormonal si es que su periodo aún no se ha regularizado. Ajá. Bien, la expulsión, ¿no? Del óvulo, ¿no? Si es que no es fecundado, puede durar, ¿no? Dependiendo de la capa del endometrio que se elimine, ¿no? Entonces puede durar de 3 a 5 días, ¿no? Es muy importante que aquí las chicas, ¿no? Se conozcan perfectamente, que sepan cómo funciona este periodo cíclico dentro de ellas, porque ese conocimiento les confiere muchas capacidades, ¿no? Sin embargo, no es nada recomendable que aunque sean muy periódicas, ¿no? Que les baje así cada 28, así súper exacto, ¿no? Se tome como un método anticonceptivo, ¿sí? Está bien que tengan un control y que sepan cuándo sí y cuándo no, sin embargo, se recomienda que además de que realicen este proceso de periodicidad, también se protejan con alguna fuente externa, ¿no? Como lo es el condón, con un anticonceptivo de barrera, ¿no? Los espermatozoides, por otro lado, son los gametos masculinos, ¿no? Estos donde se producen o donde se empiezan a sintetizar dentro de los testículos, ¿no? Ahí en los testículos se empiezan a madurar, ¿no? Las espermátidas, que son como estas células que se van a diferenciar ya en espermatozoides maduros, ¿no? Y estos espermatozoides, pues obviamente van a llevar la información genética de quién, pues del padre, ¿no? Las partes del espermatozoide, ¿no? Son la colita, que es la que le genera el movimiento, la que le ayuda a poder migrar de un lugar a otro, ¿no? Que también esta colita, ¿no? Se le llama flagelo, ya en biología, ¿no? El cuello, ¿no? Que es el que lleva prácticamente todas las mitocondrias de la célula, es decir, el cuello es la parte más importante de lo que es el espermatozoide porque él va a originar la energía para que el flagelo pueda moverse. Él es el que le va a dar toda esta energía para que el espermatozoide pueda tener movimiento. Y la cabeza que lleva el núcleo de la célula, es decir, que lleva pues el ADN, es decir, toda la información del padre, ¿no? Su tamaño aproximadamente es 10 veces más pequeño que el óvulo, perdón, 10,000 veces más pequeño que el óvulo, o sea, es como un alfiler, ¿no? Metido en un balón de básquetbol, ¿no? Más o menos en estas dimensiones. Este espermatozoide pues, tiene una forma alargada, ¿no? Y está compuesto por estas tres partes que les mencionaba, ¿no? Es importante que entendamos la anatomía y fisiología de estos gametos porque son los que nos van a dar como tal ya al nuevo individuo, ¿no? Ya en el proceso de la fecundación, ¿no? ¿Qué es la fecundación? Pues es cuando estos dos gametos se unen, ¿no? Se juntan y entonces empieza a haber el intercambio del material genético,
El óvulo tiene pues el material genético de la mamá y el espermatozoide del papá, ¿no? Si ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Hay muchísimas como pelitos que ustedes pueden ver alrededor del óvulo y son pues obviamente estos flagelos de los diferentes espermatozoides que quieren entrar, que quieren fecundar al óvulo, ¿no? En una eyaculación, ¿no? Un hombre segrega miles de espermatozoides. Estos empiezan a migrar, empiezan como la carrera, ¿no? De alcanzar al óvulo. Muchos llegan hasta lo que es la capa más exterior del óvulo, pero no todos pueden entrar, ¿sí? Además de que ya consumieron mucha energía, ¿no? Para poder llegar al óvulo, es decir, ya tienen muy poquita energía, ¿no? Cuando llegan a esta capa más exterior del óvulo, que ahorita vamos a ver cómo se llama, segregan ciertas enzimas que van a hacer que esta membrana como que se disuelva y entonces puedan entrar, ¿no? Solamente uno de todos esos miles y miles de espermatozoides puede fecundar al óvulo, solamente uno, ¿sí? Cuando este uno fecunda al óvulo, pues todos los demás se mueren. Ajá. Entonces es súper importante esta parte, ¿no? La fecundación pues ocurre entre millones de espermatozoides, uno solo alcanza a penetrar el óvulo y se aloja ahí para formar ya como tal el cigoto, ¿no? Ya el cigoto es el que inicia el desarrollo embrionario, es decir, ya cuando se da la unión de estos dos gametos, empieza la formación del nuevo individuo. Ajá. Hay 3 fases dentro de la fecundación, ¿sí? La fase 1, que es cuando el espermatozoide pues penetra esta corona radiada, que es la membrana más externa del óvulo. Ajá. Llega el espermatozoide, la penetra, ¿no? Y entonces hay otra capa como de sustancias que están protegiendo el núcleo celular del óvulo. Esta zona se le llama zona pelúcida. Uh-huh. Y bueno, ya, el espermatozoide, como les decía, ya ha pasado muchos obstáculos para llegar al óvulo, ya pasó la corona radiada y entonces la zona pelúcida pues es como de las últimas barreras, ¿no? Que va a tener el espermatozoide para llegar al núcleo de la célula del óvulo, ¿no? Y posteriormente, ya que pasa esa zona pelúcida, ¿no? Va a penetrar la membrana, ahora sí como tal ya, del núcleo del ovocito, ¿no? Y entonces ahí ya se da la recombinación genética y empieza toda la cascada de señalización para que la célula empiece a dividirse, a dividirse, a dividirse y empiece a formar al nuevo individuo. Bien, aquí vamos a ver pues un poquito más a fondo lo que son las estructuras, ¿no? Del óvulo, ¿no? Vemos las capas que van a ir pasando, todas las barreras que van a ir pasando los espermatozoides para llegar a lo que es pues la unión, la fusión, ¿no? Con lo que es el ovocito, ¿no? Vamos a tener la membrana plasmática ovular, el espacio previtelino, la glándula cortical, ¿no? Vamos a ver que muchos van a estar intentando, muchos espermatozoides van a estar intentando entrar, ¿no? Y obviamente quién gana o quién la va a fecundar al óvulo, pues el más rápido, ¿no? El que tenga más energía, ¿no? Cuando se da este proceso, ¿verdad? Se implanta en lo que es el endometrio, ¿no? Entonces el endometrio, como ya detecta este cigoto, ¿no? Este cigoto se implanta en el endometrio, ya no se desprende, ajá, ya no se desprende y por lo tanto, pues ya no baja la menstruación, porque el endometrio ya está sosteniendo al cigoto, a este nuevo individuo que se va a estar formando dentro del útero, ajá. Entonces, por eso, cuando una persona, pues, mujer, ¿no? Se embaraza, ya no sangra cada 28 días, porque el endometrio ya tiene implantado este nuevo individuo dentro del útero. Ajá. Ahora bien, cuando se implanta el cigoto en el útero, en la capa del endometrio, pues empieza a ocurrir lo que les decía de la división mitótica
¿no? Esta división que empieza a generar nuevas células y estas nuevas células van a ser las que van a formar a todo el nuevo individuo, es decir, empieza ya como tal la formación, ¿no? De los órganos que van a estar formando, órganos, aparatos y sistemas que van a estar formando a nuestro nuevo individuo. Los primeros órganos en formarse, pues obviamente son el sistema nervioso, ¿no? Le siguen ya el sistema circulatorio, el sistema digestivo, ¿no? Entonces, se van a ir formando todos estos aparatos y sistemas dentro del desarrollo embrionario, ¿no? En el proceso de la segmentación, ¿no? Se produce pues esta unión, ¿no? Entre lo que es la trompa y tienen comunicación con el útero, ¿no? Porque es donde se va a implantar este cigoto, ¿no? Después de algunas horas de que ya está el cigoto, ¿no? Se empieza esta división celular, ¿no? Y esta división se sigue dando hasta llegar a 16 durante 3 días, pasando a llamarse mórula, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque después de que pasa a esta nueva etapa que es mórula, ya empieza como tal la formación de nuevos órganos. Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, la pastilla del día siguiente, ¿no? Y en qué tiempo te la debes de tomar. Porque si te la tomas posteriormente al tiempo que te están diciendo, pues puede que no sea efectiva y entonces el cigoto que ya está implantado, pues siga ahí y tenga el desarrollo embrionario normal, ¿no? Entonces, por eso se les dice, o más bien por eso tienen las instrucciones, ¿no? Las pastillas anticonceptivas de emergencia, que es cuando pues tuvieron una relación sexual no protegida, ¿no? Que en el periodo de las 72 horas posteriores a esta relación se debe de tomar para que sea efectiva, ¿no? ¿Por qué? Por este preciso hecho, ¿no? Que después de esas 72 horas, ¿no? Las células que ya se dividieron comienzan ya a la formación del desarrollo del embrión como tal ya, ¿no? Dentro de estas 72 horas todavía pueden los químicos que llevan, los químicos y hormonas que llevan estas pastillas anticonceptivas, generar el descamamiento del endometrio y entonces que el cigoto pues se vaya, ¿no? El cigoto que se dio se vaya dentro de la descamación y entonces ya no prosiga el desarrollo embrionario. Ajá. Bien, posteriormente a esos 3 días, ya que se genera la mórula, ¿no? Esta pues ya llega al útero donde empieza a modificarse la cavidad uterina, ya empieza una cascada de hormonal y de señalización dentro de nuestro cuerpo para darle los nutrientes necesarios a esta parte del cuerpo que necesita, ¿por qué? Pues porque obviamente ya se va a empezar la formación de un nuevo individuo, ¿no? Surge el embrión y la primera capa externa llamada trofoblasto, que es como la que va a estar en constante comunicación con la placenta. ¿Qué es la placenta? Es pues, cordón que va a estar alimentando, va a estar nutriendo a este nuevo individuo. Ajá. En el día 5, ¿no? Se forma ya el blastocito y pues obviamente ya es un paso importante para el desarrollo porque empieza el desarrollo del disco embrionario. Ajá. Apenas mide 1 milímetro, pero ya tenemos como la formación del nuevo individuo. Ajá. Aquí vemos las etapas de este periodo de segmentación, ¿sí? En el cual pues vemos todo el proceso de migración y de comunicación entre el útero que vemos en esta parte de acá y las trompas de falopio, ¿no? En este proceso pues obviamente se da la comunicación de stop, ya no madures más óvulos, ¿por qué? Porque ya hay una fecundación, entonces paran en el ovario la maduración de óvulos, ¿no? Ya no se van a estar pues migrando a lo que es el útero, porque el útero pues ya está ocupado y ya se deben de concentrar todo, pues todo el cuerpo a mandar energía, a mandar nutrientes a esta parte porque ya está la formación del nuevo individuo.
Aquí vemos un esquema, ¿no? Donde vemos estas divisiones que habían, de las que estábamos hablando, ¿no? En primer lugar tenemos la ovulación, después viene este viaje de los espermatozoides, ¿no? Hacia lo que es el útero, ¿no? Para encontrarse con el óvulo. Posteriormente el espermatozoide rodea al óvulo, ¿no? En 4 se da la fecundación, ¿no? 5 se empieza a dar la primera división celular, es decir, pues se divide, este cigoto que se originó se divide en 2 células, luego se da la segunda división que se divide en 4 células, ¿no? Y posteriormente se da la mórula, que ya es pues una masa de estas células que se siguen dividiendo, ¿no? Esta mórula ya es la que pues se implanta dentro de lo que es el útero en el endometrio y ya se anida como tal el cigoto y ya empieza la formación, por ejemplo, de la placenta y obviamente ya como tal del feto. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes vean cómo es el proceso, cómo se va desarrollando este nuevo individuo. ¿Por qué? Pues a la hora también de que ustedes tomen estas decisiones, pues van a ver que todo este proceso se va a suscitar, ¿no? Y bueno, pues en dado caso que hayan tenido una relación no protegida, pues sí estar conscientes de que la pastilla del día siguiente puede darles efecto sí y solo si siguen las instrucciones, ¿no? Bien, esto ya no lo vamos a ver. Esto lo vamos a dejar hasta aquí. ¿De aquí tienen alguna duda, chicos? No, maestra. Bien, el día de hoy pues nada más nos tocaba ver este proceso y le vamos a dar pues ya la siguiente clase énfasis ya con métodos anticonceptivos, planificación familiar y lo que es pues algunas experiencias que nos hemos quedado de algunos alumnos y que se han quedado ahí, los vamos a observar. Y bueno, eso obviamente es el principio para la concientización, ¿no? De no caer en un embarazo no deseado, ¿no? Si ustedes tienen la decisión, ¿no? Primero la información, ustedes deben de estar informados sobre el proceso anatómico y fisiológico, ¿no? Es decir, ustedes conocer su cuerpo, cómo se da una reproducción sexual, o cuáles son las consecuencias de esta, ¿no? Y si quieren experimentar, pues obviamente con anticoncepción, y si no tienen el riesgo, ¿no? De quedar embarazadas, pues en esta etapa. También vamos a ir viendo desarrollo embrionario y obviamente factores de riesgo de embarazo adolescente, es decir, qué riesgos tienen ustedes como adolescentes al quedar embarazadas a una etapa pues temprana, ¿no? Aunque nuestro cuerpo ya nos está diciendo ya están maduros para reproducirse, ¿no? El cerebro, ¿no? No madura igual, ¿no? Que otros órganos. Entonces, no estamos listos, ¿no? A lo mejor psicológicamente hablando, para enfrentar este nuevo reto, ¿no? Además de eso, fisiológicamente hablando, pues todavía nuestro cuerpo necesita madurar más, ¿no? Entonces también hay muchos riesgos de que las adolescentes generen, ¿no? Trastornos, algunas enfermedades, algunos trastornos, y vamos a ir viendo esos riesgos para que ustedes también los conozcan y pues obviamente estén informados de cuáles son estos riesgos y los conlleven, ¿no? A ser conscientes de esta toma de decisiones, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí le dejamos en nuestra clase del día de hoy. Les subo la clase y les subo el compendio en un ratito. ¿Tienen dudas?